punteadito, porque no están reglamentados. Sí se está trabajando en ello, pero no va a ser tema del día de hoy. Y después hay una cantidad de residuos que se suelen llamar como residuos especiales, porque no se generan cotidianamente ni en tu hogar, ni en un comercio, ni en un sanatorio, ni se generan en todos lados, pero de forma más puntual, que son las baterías plomo-ácido en los autos, lo que son los envases, que eso se generan de forma permanente, pero por la lógica de que se aplica, que la responsabilidad del fabricante importador, o sea, aplica otro principio distinto al del generador, aunque está transversal esa mirada, entran de esto, así como los envases agroquímicos, los neumáticos y los residuos que tienen mercurio, los productos con mercurio. Entonces, ¿cuál es lo que aplica acá? Es quien lo generó probablemente sea, en verdad, yo en mi casa, sea el que compró el auto y lo va a despactar, no lo vamos a usar más, cuando cambiamos los neumáticos, nosotros somos los generadores. Pero en verdad lo que hace es extiende la responsabilidad de la gestión a quien te vendió ese producto. En definitiva, quien te vendió y va a implementar un plan de gestión de envases seguramente cargue el precio, se gestiona el producto, y vos de alguna forma terminás siendo responsable. Pero se le extiende esa responsabilidad a quien lo fabricó o lo importó, para poder tener una gestión más sencilla de ese residuo, y poder unificar en planes que permitan una gestión óptima, digamos, o más eficiente, más bien, por decirlo de una manera. Entonces, después vemos un poco más adelante estos de cómo funciona, porque está para dar más adelante la ley de responsabilidad extendida y demás. Muchos de ustedes supongo que lo conocen, porque ya se aplica en Uruguay para lo que son los envases, y estos que nombramos acá, pero también esta discusión, y lo marca claramente la ley, los aparatos eléctricos y electrónicos, que son otros que entran dentro de esta misma lógica. Y después está la responsabilidad, ¿quiénes tienen la responsabilidad después de gestionarlo? Los residuos, sobre todo en los departamentos, son los domiciliarios, los de plazas y playas, y los de barrido. Los clásicos. En verdad, la responsabilidad de gestión por una ley del año 35 es de los departamentos, las intendencias. Entonces, por más que se generen de distintos lados y que cada uno de nosotros esté ahí, en verdad la responsabilidad de dar los planes viene por ese lado. Sí, acá creo que vale la pena dejar en clara las competencias, ¿no? Porque por detrás de esto están las competencias. Y muchas veces desde el sector comercial, desde el sector industrial, se confunden competencias y se espera de los gobiernos departamentales soluciones a sus residuos que en realidad no corresponden. Como decía Coquet, los gobiernos departamentales son responsables de la gestión de los residuos de nuestros hogares. Inclusive Montevideo afina el lápiz y dice, de los residuos domiciliarios de generación cotidiana. O sea que el calefón que cambio cada 2 o 3 años, estrictamente la intendencia podría decir, bueno, cobro por ese servicio, no lo hace, pero la normativa municipal lo puede plantear. Pero, ¿cuál es el foco de plantear esto de las responsabilidades? Justamente, ¿quién debe planificar la gestión de un tipo de residuo? Entonces, los residuos industriales, su plan de gestión, cómo se clasifican, cómo se segregan en la industria, y después qué operadores intervienen en esa cadena, la responsabilidad de esa planificación y de la contratación de gestores autorizados es del industrial. La Ley Nacional de Residuos marca que si bien, por ejemplo, para los residuos de obras de construcción, hoy no hay una normativa específica, ya marca la responsabilidad de quien de la gestión de la generación de residuos de obra civil, es del promotor de la obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de un inversionista empezar a planificar qué va a construir, a quién va a contratar para el diseño y demás, también tiene la responsabilidad de ver cómo va a gestionar los residuos de eso que está construyendo. Entonces, estas responsabilidades en la historia se han visto un poco quizás confusas, porque muchos gobiernos departamentales, a la hora de gestionar sus territorios y para evitar consecuencias ambientales, toman cartas en el asunto, y por ejemplo, en un relleno sanitario como en el de Montevideo, se reciben residuos industriales, se reciben residuos de obra civil, pero como una consecuencia de gestión del territorio, no por una consecuencia de responsabilidades. Pero hoy particularmente nos vamos a centrar en la responsabilidad extendida al productor o al importador, es aquel que pone los materiales
y los productos en el mercado, específicamente hablando de envases y materiales de envasado. Como decía Coque, cada uno de estos residuos especiales tienen un plan de gestión, el de baterías, el de neumáticos, el de aceite lubricante usado, muchos planes de medicamentos, planes de lámparas. Entonces, no vamos a entrar en detalle de todos ellos, pero sepan que existen. Entonces, pasando al plan nacional. Ahí va. Acá simplemente contarles que pues, sí, fue un proceso que llevó bastante tiempo. Primero, la ley llevó muchísimos años de discusión en lo que se llama la COTAMA, que es la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente, con la participación de sociedad civil, industria y demás. Y después el plan también se intentó seguir por esa misma lógica. Fue un proceso bastante intenso, de demanda de tiempo. Algunos pudimos participar, a veces parcialmente, no de todo. Pero básicamente tiene unos pocos capítulos, lo pasamos como de los documentos a mirar si podían. Ya les digo, no vamos a entrar en detalles, pero simplemente entiendan que apunta a cumplir estos 10 objetivos, resultados globales, en lo que es generación de residuos, apuntando a generar menos, en lo que es recolección, transporte y disposición final, haciendo más eficiente, disminuir la disposición final y bueno, controlarla, promover todo lo que es valorización, la inclusión social y formalización, particularmente de clasificadores, que lo van a ver la próxima clase con Virginia, tema de trabajo, de generación de trabajo, sostenibilidad económica. Entonces, tiene como varios resultados a los cuales las diversas acciones apuntan a darle respuesta a esos resultados. Y tiene ejes transversales, porque en verdad muchas de las actividades van directamente a un eje, van a más de un eje. Es innovación y también genera valor. Genera un compromiso de la sociedad y también genera valor, por ejemplo, si fuera reciclaje o clasificación. Entonces son ejes que lo que hace el documento, toma un resultado global, por ejemplo, generación, y define un objetivo para la generación, unas metas puntuales, cuáles son las actividades y líneas de acción que se van a tomar para poder llevarlas adelante, y te dice, esto también aporta a el eje número 1 y el 3, por ejemplo. Entonces así linkean todas las cosas. Entonces, esto es simplemente para que lo vean, y ahora vamos a hacer un poco más de zoom en uno de los temas que está acá adentro, que es el eje de valorización, pero puntualmente lo que, de las medidas y del plan de envases. Ahí, Mari, te dejo a vos. Ahí va. Lo que capaz agregar que este es un documento que quedó muy, muy bueno, que tiene un orden muy intuitivo, y que tiene una planificación para el país en materia de todas las corrientes de residuos de acá, con una mirada de 10 años, ¿no? Y entonces, así establece metas para, por ejemplo, minimización de residuos de alimentos y la valorización de los residuos orgánicos. Entonces, cómo el país tiene que apuntar y cómo planificar todo eso para llegar al cumplimiento de esa meta. Lo mismo para los residuos de obra civil, plantea metas de valorización al 2032 del 60%. Entonces ahora el desafío que tenemos los que trabajamos en el sector es cómo llegamos ahí, ¿no? Cómo llegamos a esas metas para cada una de las corrientes, teniendo en cuenta además la transversalidad de estos temas. Entonces, queda hecha la invitación a que recorran el documento, que se interioricen. Además es bien rico en cada una de las corrientes cuál es la situación actual del país en eso. Entonces, ahí hay se hizo un esfuerzo de cuantificación de la generación de las distintas corrientes, cuantificación de, bueno, cuál es la situación actual en términos de valorización, cuánto se está valorizando, hasta cuándo se quiere llegar. Entonces, está sumamente bien ordenado y vale la pena su mirada. Entonces, ahora vamos a hacer como una lupa y un zoom en lo que son los envases y materiales de envasado. Esto tiene su origen, Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina, si no me equivoco fue el primero, en tener la responsabilidad extendida al fabricante o importador en materia de envases. Ya en el año 2004 nace una ley que dice, bueno, aquellas empresas que ponen productos envasados en el mercado, sea que los fabriquen en Uruguay o los importen, tienen que financiar e encargarse de su gestión. Entonces eso se reglamentó por decreto en el año 2007, y a partir de ahí ha venido funcionando desde ese año en 6 departamentos, y bueno, y la realidad es que la valorización lograda todavía es muy incipiente, y se plantea particularmente en el año pasado, en abril,
del 2021, mientras se estaba trabajando en el Plan Nacional, surgen nuevas reglamentaciones que dice, bueno, tenemos nuevas metas o objetivos de recuperación de envases y materiales de envasado. Entonces, ¿qué plantean lo que son las resoluciones 271 y 272 del Ministerio de Ambiente? Básicamente plantean metas. Primero modifica el alcance. Hasta la ley de envases y su decreto reglamentario se hablaba de envases únicamente. Estas resoluciones suman a ese alcance materiales de envasado. Quiere decir, aquellos materiales, como puede ser una bandejita, un film, que se usan en la distribución de un producto, también quedan abarcados por esta ley, por estas reglamentaciones y por estas metas. Entonces, primero planteaba, recuerden, esto es de abril del 2021, planteaba el objetivo de tener presencia en todo el país, el plan de gestión de envases, que tuviera presencia no solo en 6 departamentos, sino en todo el país. Además plantea, para el 2023, alcanzar 30% de recuperación de los materiales, globalmente, ¿no? De todos los materiales puestos en el mercado, medido en pesos, se tiene que alcanzar el 30% de recuperación. Y por material, quiere decir, mirando específicamente los celulósicos. Tengo ahí un ruido. A ver si podemos silenciar. Yo no puedo silenciar, capaz que el anfitrión. Francisca, ¿puedes silenciar? Valentina, creo que está con... Sí, ahora, no la interrumpí. Entonces, ¿qué plantean las resoluciones o qué plantearon? Que para el año 2023 el 30% de los materiales tienen que ser recuperados, valorizados. Específicamente dice valorizados. Quiere decir esto, que tienen que ser insertados en procesos de reciclaje o valorización energética. Entonces, no queda solo en la recuperación, sino también en la valorización, efectivamente valorizados. Y plantea submetas por material. Quiere decir que el 20% de los celulósicos, 20% del vidrio, 20% del PET, etc. A su vez, con esa misma lógica, plantea metas para el 2025, donde se habla de un 50% de meta global y un 35% de meta por material, que además plantea el objetivo de que al 2025 el plan de gestión de envases, o sea, el plan que se implemente para la recuperación de envases y materiales de envasados, esté presente en todas las localidades de más de 5.000 habitantes. Estamos hablando de unas 74 localidades a nivel Uruguay, o sea, es bien desafiante esta meta. Y además plantea que aquellos envases utilizados para aguas y bebidas no alcohólicas, envases plásticos, tienen que incorporar en su envase un 40% de material reciclado. Entonces, acá hay una mirada bien interesante que no solo habla del fin de tubería, de cuánto efectivamente valorizar, sino insertarlo en nuevos envases, ¿no? Entonces, el 40% de una botella de PET al 2025 tiene que estar formado por RPET, por PET reciclado. Eso fue en abril del 2021, y en diciembre del 2021, cuando se aprueba el Plan Nacional, aparecen otras metas de mediano y largo plazo, que hablan en el 2027 de un 60% de valorización, y al 2032 un 85%, y particularmente plantea que esa valorización tiene que ser en el 2032 50% del material insertado en procesos de reciclaje. Queda ahí un gap, un delta de un 35% para procesos de valorización energética. Eso es bien interesante porque quiere decir que intenta que los productos, los materiales de los productos vuelvan a ser incorporados en procesos productivos y no solo se aprovechen energéticamente. Entonces, este panorama, los participantes de empresas saben que fue bastante removedor, o que sacudió hasta todo el sector empresarial, porque realmente plantea metas que son bien ambiciosas, pero vienen a responder a una realidad que, bueno, que hoy en día el plan de envases, que está funcionando desde el 2007, hace 15 años,
el diagnóstico conocido por muchos es realmente preocupante, porque los materiales que se logran recuperar por este sistema están en el entorno de un 4 o un 5% de todo lo que se pone en el mercado. Entonces, claramente, después de 15 años, estos son porcentajes muy bajos, y el objetivo es hacerlos crecer ampliamente. Esto también está bueno saberlo, que en el marco de la ley de residuos, la Ley General de Gestión Integral de Residuos, se plantea la posibilidad de imponer un impuesto, una alícuota del IMESI a aquellos envases que se ponían en el mercado. Cuando asume el nuevo gobierno y se forma el Ministerio de Ambiente, no se fue por el camino de imponer el impuesto a los envases, sino que se fue por el camino de fijar estas metas, ¿no? Entonces, es un camino que toma el nuevo Ministerio de Ambiente y que le plantea a las empresas involucradas. Discúlpame, ¿es el proyecto que el gobierno va a obtener digamos, su inicial inversión es del gobierno y que después se lo tiene que trasladar a las empresas y lo asume la empresa? No sé si te entendí la pregunta, pero hoy, ¿cómo funciona? El plan de gestión de envases crea un fideicomiso, el cual financia en forma, el plan de gestión de envases en asociación o con una parte aportada por las intendencias y otro por las empresas parte del fideicomiso, o las empresas alcanzadas por la ley. Entonces, está administrado por la Cámara de Industrias, y las empresas alcanzadas por la ley de envases financian, aportan a partir de hacer declaraciones juradas anuales un monto para, digamos, cubrir los gastos de toda la gestión. Bien, esa era mi duda. Sí, Está perfecto. ¿Querés? Y No, entonces, capaz vos decías como algo más nuevo, el nuevo plan, lo otro que anda en la vuelta, porque hay otro plan en la vuelta que creo que va con una gestión un poco distinta, ¿no? yo había leído el 25 de febrero, creo, una ¿Ves? nota donde decía de la inversión del gobierno que era muy grande, creo que había leído algo de 50 millones de dólares, donde después se le iba a trasladar a que las empresas, yo lo interpreté como una inversión del Estado, como para motivar esto, pero que claramente después lo tenían que hacer las empresas, a eso me refería. No, pues no hay nada. sí, pero en realidad es parcialmente. El año pasado, a partir de estas resoluciones ministeriales, la Cámara de Industria hace un llamado a consultoría para diseñar el nuevo plan de envases, que diseñe justamente a nivel país cómo recuperar los materiales e insertarlos para cumplir con las metas. Y entonces, los montos de inversión para desarrollar ese diseño, ese nuevo plan, están en ese orden, pero siempre he pensado a partir de la REP, de la responsabilidad extendida del productor, y financiado por las empresas. Más allá que tiene claramente la gestión de envases una convivencia con la gestión de los residuos domiciliarios, porque ¿dónde están esos envases? En los residuos de cada uno de nuestros hogares. Entonces ahí hay una coparticipación, por decirlo de alguna manera, con los gobiernos departamentales. Eso está en pleno desarrollo. Pero entonces, dada esta realidad de materiales puestos en el mercado, con un plan que funciona en 6 departamentos, Montevideo, Canelones, Flores, Rivera, Maldonado y Rocha, ¿de qué estamos hablando? Y de vuelta, el plan de gestión de envases mira cómo recuperar residuos de materiales, pero empecemos a mirar qué estamos poniendo en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son esos materiales que componen los envases que después forman parte de los residuos? Entonces, aproximadamente estamos hablando de que por año se vierten al mercado unas 80.000 toneladas, estos son valores medios de los últimos años, los datos están disponibles en la web de la Cámara de Industrias, y que tenemos como principales materiales puestos en el mercado los celulósicos, o sea, papel y cartón, el PET, representando un 20%, los polietilenos de alta y de baja, PVC, PP, el vidrio en un gran porcentaje, un 24%, es el principal material medido en peso puesto en el mercado, y después aparecen otros materiales de menor cantidad, como pueden ser los multilaminados, o los multilaminados de larga vida, o los poliestirenos presentes
en las espumas y demás. De este gráfico que ven que está bastante distribuido, por lo menos en 3 materiales, los celulósicos, el PET y el vidrio, si miramos la realidad de los materiales recuperados, y recuerden que estamos en un orden de un 5%, que representan unas 4.000 toneladas año, ¿qué estamos recuperando hoy en el país? Principalmente 2/3 partes de lo que se está recuperando son celulósicos, papel y cartón. Después hay una cantidad de PET, en un torno de un 16%, y en menor medida otros materiales. Entonces claramente hay como un desbalance entre todo aquello que se pone en el mercado y cuáles son los materiales que se logran recuperar. En esto vamos a entrar a ver más adelante material por material qué alternativas tenemos. Entonces, cuando uno plantea, o se plantea el desafío de cómo valorizar más materiales, necesariamente empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son los sistemas de recuperación que tengo disponibles? ¿Qué tecnologías están disponibles o pueden ser aplicables a un país? Y bueno, ¿qué ventajas tiene cada uno? En esa mirada de planificación de un sistema de recuperación, es bien importante la concepción de la mirada de cadena de valor, de la mirada de, bueno, eso que queremos recuperar es parte, un envase que es parte de una cadena de valor, que empieza o podría iniciarse con marcas y productos que se ponen en el mercado, que son vendidos en supermercados, en almacenes, que llegan al consumidor, que luego el consumidor clasifica, que descarta y intervienen gestores de residuos, que luego valorizan los materiales, que bueno, que se reciclan y pueden transformarse en nuevos productos que vuelven al mercado. Donde además intervienen muchos otros actores, como el gobierno, y bueno, empresas o asociaciones, como ONGs, como SEMPRE, como la academia, como otros actores. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a la hora de planificar un sistema de recuperación, tengo que identificar o saber cuál es el rol que va a cumplir cada uno de este actor, qué es lo que está poniendo en el mercado, por ejemplo, una empresa, y cuáles son las posibilidades de recuperación existentes en el país. Entonces, para que una cadena de gestión de materiales se vuelva más circular, el entender las capacidades, los roles, y sobre todo las capacidades disponibles en el país, se vuelve clave para que justamente se vuelva esta cadena más circular. Entonces, mirando... Perdón, tengo una Sí, duda. sí. En el slide anterior, ¿por qué ninguna de las, digamos, de la rueda no Ujú. figura el Estado? Acá estamos, en los gobiernos. Mm. Pero lo ¿Por mira qué? desde afuera, no está involucrado ahí. Bueno, ahí habría que detallar, digamos, a qué nivel de gobierno. El gobierno central o el gobierno nacional, a nivel de promover de políticas, reglamentaciones, decretos, está presente. Podrían estar interviniendo acá, por ejemplo, los gobiernos departamentales, si hacen parte de la gestión, no necesariamente todo esto son privados, pueden aparecer los gobiernos departamentales acá. Entonces, es entender en el país en el que estoy analizando, en la ciudad, quiénes cumplen estos roles y entender justamente cuál es su situación. Entonces, recuerdo que las metas que plantea la reglamentación 271 habla de materiales efectivamente insertados en procesos de valorización y define el reciclaje o la valorización energética. Entonces, esa meta, ¿qué es? Es el cociente entre las cantidades que inserto en el proceso de valorización dividida las cantidades que se ponen en el mercado. Cuando hablamos de un 30% de valorización, quiere decir que de todo lo puesto en el mercado, el 30% tiene que insertarse acá. Entonces, debo diseñar un sistema que pone productos en el mercado, que se venden, que son consumidos, y que tienen alternativas de recolección, de clasificación, de tratamiento para viabilizar la valorización. Entonces la idea ahora es contarles un poco cuáles son esas alternativas
que tenemos a la hora de recolectar, clasificar y tratar, a la hora de recuperar materiales, para después hablar un poco más sobre reciclaje. Pero no queríamos dejar de mencionar y de que tengan siempre presente que eso que estamos tratando de recuperar son productos que se venden, que se ponen en el mercado, que tienen un diseño, que alguien pensó su presentación, su forma, alguien eligió el origen de ese material o de ese envase. Entonces, intentar recuperar materiales necesariamente hace que se entienda qué es eso que se está poniendo en el mercado. Quizás ahí aparecen alternativas de ecodiseño o de otros materiales para justamente aumentar la valorización. Entonces, sí, Mariana, eso, comentar un poco eso, enganchando como con la clase anterior, ¿no? Como decíamos que es muy difícil reciclar algo que no fue diseñado para reciclarse. Y también con esto de que el reciclaje es la última opción, porque miren, después que vos lo vendiste, todas las etapas que tiene para que vuelva a producirse en otro producto, y bueno, entonces todo esto aumenta costos, aumenta uso de materias primas, aumenta emisiones, entonces es menos circular, pero de todas formas hay que hacerlo, y cuanto más eficiente sea esto, mejor es el proceso ambientalmente hablando. Y para que esto sea más eficiente, además de cada eslabón, está el diseño del producto original. Y ese cómo está pensado. Entonces, bueno, eso varios ejemplos que vimos la pasada y la otra, ahora acá ves las consecuencias y van a ver que las dificultades que puede generar que no esté pensado para eso, digamos, ¿no? Y ahí no está pensado para eso. tal cual. Entonces, de vuelta con una mirada de eso que queremos recuperar, son envases y materiales de envasado, que cuando nosotros miramos los residuos de un hogar, que bueno, muchos deben de haber escuchado que en Uruguay en promedio estamos cerca del kilo por habitante por día de residuos generados en el hogar, que de esos residuos la mitad prácticamente son residuos orgánicos, hay un 38% que son residuos reciclables, y el resto son residuos mezclados. Dentro de esa fracción de lo que llamamos reciclables, hay una mayor parte de esos residuos que son envases y materiales de envasado. ¿Por qué? Y ahí si bien hay escasos estudios en el país, a nivel de referencias hablamos de que son un 70% de los residuos reciclables son envases. Por ejemplo, para ser más clara, un cuaderno usado que voy a descartar, es papel, es un celulósico, es un reciclable, pero no es un envase, ¿no? La botella del shampoo claramente es un envase. Pero tengo un juguete, que quizás puede llegar a tener el mismo plástico, el juguete es un reciclable, dependiendo del tipo de plástico evidentemente, pero no es un envase. Entonces, ¿dónde están estos envases que estoy intentando recuperar? Principalmente en los residuos del hogar, también en los residuos de los comercios, de las industrias y demás. En esa fracción que hablamos de reciclar. ¿Cómo los puedo recuperar? Bueno, puedo hacer lo que puede llegar a ser el proceso más denso, pasar por cada uno de esos hogares. Entonces hablamos de sistema de recuperación puerta a puerta. ¿Cómo paso por cada uno de los hogares? Bueno, dándole un contenedor o un recipiente al hogar intradomiciliario, donde necesariamente tengo una segregación en origen, que cada sistema va a definir qué materiales poner o colocar en esa fracción, y la distancia claramente al hogar es nula, porque el camión o el sistema el vehículo que pase a recogerlo pasa por mi puerta. Esto se está aplicando en varios departamentos, particularmente en Canelones, que empezó con un plan de clasificación intradomiciliaria ya hace unos años, y hoy va por la tercera fracción, incorporando también la fracción compostable, con contenedores puerta a puerta. Montevideo está haciendo experiencia también con puerta a puerta para nivel de edificios. Ustedes, seguramente muchos de ustedes ven edificios donde se colocó un bolsón, y se está haciendo una recolección puerta a puerta de los reciclables. Tienen estos servicios la particularidad que no es un servicio que esté disponible 24 horas, 7 días de la semana, como está el contenedor de la calle hoy en
para nosotros en Montevideo, ¿no? Que uno saca los residuos cuando quiere. El puerta a puerta define que, bueno, una segregación en origen, define un horario y un calendario de retiro, o sea que los vecinos son convocados a sacar los contenedores el día y hora indicado. Tiene la particularidad, que es una ventaja desde el punto de vista de la educación ambiental, que identifica el generador y el residuo, o sea que hay una responsabilidad. Este contenedor o esta bolsa que está sacando este hogar a la calle pertenece a tal hogar, no es una bolsa común como pasa hoy en los contenedores de vía pública, ¿no? No hay anonimato. En el anonimato, exactamente. Entonces, además, por ejemplo, en los departamentos donde se entrega un contenedor, la integralidad de ese contenedor es responsabilidad del hogar, ¿no? Entonces, en la foto vemos la Intendencia de Canelones entrega un contenedor y es responsable de cuidarlo, digamos, el propio hogar. Entonces ahí hay una... Ahí, ¿Sí? Mari, como enganchado también un poco a la lógica de las empresas y demás, ¿no? En Europa, que tienen todos los sistemas que vamos a ver, los tienen todos y hace muchos años, y hay varios estudios que comparan uno y otro. En general, este sistema es el que es más eficiente en cuanto a recolección de reciclables. O sea, obviamente es más caro, ¿no? Un sistema puerta a puerta es más caro, son más contenedores para entregar y demás. En muchos lados te cobran, de dicho distinto por un contenedor por otro, o sea que tienen hasta una tasa específica. Y, o sea, que como sistema ya es más eficiente, y si te cobran por residuo tirado, ni te digo, son los sistemas que más también más recolectan. Y tiene la ventaja también de un diálogo directo con el generador, ¿no? Perdón, Mariana, hay una pregunta de Alejandra. No estaba viendo la mano, adelante Alejandra. La manito, sí. ¿Cómo están? No, quería comentarles, porque yo vivo en la ciudad de la costa, y este sistema se implementó, no les quiero mentir, pero capaz que hace unos 3 años, pero lo hicieron como por barrios, o por lo que antes eran los balnearios. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Lomas de Solimar y me tocó un solo contenedor que es para basura común, que pasan martes, jueves y sábados. Y mis padres que viven en el balneario siguiente, ellos tienen la modalidad de los 2 contenedores, uno para basura común y otro para reciclable, que pasan distintos días de la semana. Entonces, bueno, en definitiva yo sigo juntando intradomiciliarmente, separando todo lo que es reciclable y buscando los puntos Pero llevas a en la playa. Antes había uno en el Pinar que era un punto de reciclaje muy lindo, porque era de esos contenedores que separan a su vez por el tipo de material, y bueno, llevaba para ahí todos los fines de semana, pero sigo con el sistema de juntar en la casa, y en definitiva me pasan a buscar solo la basura común. Cuando consulté, me dijeron que eran como proyectos pilotos, lo que no sé si ustedes tienen más información de cuándo se van a extender al resto de la zona. Sí, y lo otro comentarles que con respecto, si bien el cuidado es de uno desde el contenedor, hay como un manejo muy descuidado cuando pasan a buscarlo, o sea, lo tiran, o sea, desde el poquito tiempo ya están sin ruedas, con las tapas rotas, y a veces no pasan en los horarios. Es un poco complejo, creo que le falta bastante como para aceitar. Yo les puedo asegurar que desde mi casa hacemos todo lo posible para adherirnos lo más posible al sistema, y de hecho, como solo es basura común, termino tirando una bolsita mínima, porque tengo compostable, porque separo los reciclables. En ese sentido me parece que es beneficioso. Pero me parece que tiene unos cuantos aristas como para mejorar el sistema. Pero bueno, Mariana ya nos conocíamos nosotras con lo que hemos hecho en otras empresas también, de trabajar en esto. Todavía en Canelones conviven intradomiciliarios solo para mezclados y doble contenerización, y doble intradomiciliario. Hoy en realidad hay unos 7.000 hogares con 2 contenedores intradomiciliarios, y el plan actual de la Intendencia de Canelones es llegar a 45.000. O sea, es crecer bastante justamente en que el vecino tenga en su hogar las 2 fracciones, y como decía, hasta la tercera, fomentando el compostaje, brindando composteras para la lombricultura. Entonces, ¿qué pasa en el resto de los hogares donde tienen un solo contenedor? La idea es que uno lleve a los que son los puntos de entrega voluntaria los reciclables. Entonces, la idea no es que no separe, sino que separe y lo lleve a estos puntos.
Pero lo que iba a comentar además es que también está bueno como canal de diálogo entre la intendencia y el hogar, ¿no? Porque muchas veces cuando se encuentran en la fracción reciclables residuos que no corresponden, se les deja un cartel, o inclusive no se les levanta, no se vacía el servicio, justamente para fomentar la mejora en la clasificación. Esto es lo que comentaba, pueden haber separación en origen en unidades habitacionales, edificios o cooperativas, demás, donde tienen un bolsón, este es el ejemplo de Montevideo, para la separación de los reciclables, y bueno, que luego se pasan a buscar por sistema puerta a puerta, con un circuito restablecido. Esto, como decía Coque recién, estos sistemas suelen ser más costosos justamente porque demandan de mucha mayor puntos de recolección, ¿no? Imaginen cualquier logística mucho más atomizada, pasando por cada una de las puertas de los hogares. Hay otros sistemas que ya que son de uso comunitario, como pueden ser los contenedores de vía pública, siempre pensando en la recuperación de reciclables y de envases, ¿no? Los contenedores de vía pública o los puntos de entrega voluntaria, que bueno, que pueden tener modalidades de contenedores metálicos o plásticos, dependiendo del tamaño, que los materiales admitidos pueden ser, también se pueden definir, en general son todas las fracciones reciclables, que están ubicados, los de vía pública, como su nombre lo dice, en la calle. Ejemplo de esto es el municipio B, donde hay doble contenerización, está el contenedor naranja para la fracción reciclable, es un ejemplo de esto que estamos hablando, o un ejemplo de los puntos de entrega voluntaria pueden ser los contenedores en los supermercados del plan de gestión de envases que reciben la fracción de reciclables. La idea es que, bueno, los de vía pública en general se dimensionan a una distancia de unos 150 metros del hogar, los de entrega voluntaria ya distancias mayores ubicados en comercio. Acá está el ejemplo que les mencionaba. En una de las plantas. Muy capaz. Creo que se... ¿Saben que no entendí? No, creo que no era pregunta, me parece. Ahí va. Entonces, diferencias entre uno y otro. El contenedor de vía pública tiene, si se quiere, la bondad de que está disponible 24/7 para el usuario, tiene la desventaja que no hay un diálogo con el generador, como decía María José hoy, es el anonimato, ¿no? El que va y pone allí, entonces puede prestarse a un mal uso. No hay custodia y no hay, no directamente cómo mejorar la clasificación. Y ni que hablar que está sometido a vandalismos y demás. Puntos de entrega voluntaria, acá seguimos con ejemplos, estos son de Canelones, ustedes lo pueden ver en varios comercios. De nuevo, al estar bajo un centro comercial, están generalmente en los estacionamientos, hay una custodia, el vandalismo es más difícil, no quiere decir que no ocurra, pero es más difícil, y ahí, dependiendo del plan, si se recepcionan todos los materiales reciclables o algunos de ellos. Para ir más ágil, ¿qué otras opciones de recuperación tenemos? Cada vez vamos siendo menos densos en los puntos, digamos, menos cantidad de puntos en una ciudad. Lo que son los centros de recepción. Para recibir estos materiales, se pueden diseñar centros de recepción de pequeño porte o de cercanía, que se habla que son similar a un kiosco de tamaño, donde allí el vecino puede llevar sus materiales reciclables, muchas veces se lo asocia también a otro tipo de materiales, como pueden ser los especiales, medicamentos, lámparas, pilas, también están aquí, y bueno, a la hora de diseñar, lo recomendable es que estén no más de 1000 metros del hogar, y después tenemos los centros de recepción ya de mayor porte, que pueden estar destinados no solo a recibir los reciclables, sino también, por ejemplo, residuos voluminosos. En muchos lugares del mundo se utilizan para que el vecino tenga la posibilidad de dejar el colchón, el calefón,
esa parrilla de la cama que, bueno, que no va al costado del contenedor, sino que tengo un lugar donde dejar. Y bueno, son de mucho mayor tamaño y en general están ubicados muchas veces en las afueras de la ciudad, y uno va allí con transporte público o digamos, o en su propio vehículo. No están pensados para llegar a pie. Tenemos en la ciudad algunas experiencias de estos centros de recepción, particularmente en Reacción. Tenemos 2 puntos, uno en el espacio de arte contemporáneo, que es esta foto que ven acá arriba, y otro en Camino Carrasco, en Carrasco Norte, en la planta de Farmared. Son centros de recepción, no solo reciclables, sino también de una serie de materiales como textiles, compostables, especiales. Recientemente la Intendencia tuvo experiencias en febrero, marzo, con el funcionamiento del ecocentro itinerante, que es la misma concepción. La ciudadanía va y aprende allí a clasificar sus residuos y a darle buen destino. La particularidad de los centros de recepción es que tienen horario de funcionamiento y que tienen una persona o personas a cargo, entonces el usuario es recibido y es informado de cómo clasificar y de qué pasa después con los residuos y demás. Entonces, no es que tienen un funcionamiento autónomo, como puede ser un contenedor de vía pública o de un estacionamiento, sino que en estos lugares hay personal o personas residiendo. Particularmente Montevideo hoy tiene 2 de estos centros en construcción, uno en el Buceo y otro hacia al lado en el Prado, al lado de la cancha de Bellavista. Y bueno, la idea es que allí la participación con este acompañamiento, con esta información al usuario, involucre lo involucre y cada vez se separe mejor. Entonces, como estos métodos de recuperación que vimos hasta ahora son voluntarios, tienen una evolución en la adhesión de la población, si se quiere, lenta. Cuando uno diseña con estos sistemas, inicialmente hablamos de que la adhesión de la población con una adecuada campaña de información, de comunicación, inicialmente estamos en el 5 o el 10% de las personas que se comprometen a usarlo, y en el largo plazo, luego de que el sistema madura, de que de vuelta respaldado con indicadores, con información y demás, podemos llegar a un 35-40% de adhesión de la población. Entonces, en muchos países europeos donde existen los sistemas de circuito limpio de recolección selectiva, la ambición o el estado de asintótico no va más allá de un 40%. Entonces, son esfuerzos que, e insisto, teniendo una adecuada campaña, un adecuado sistema, plataformas de comunicación. Esos sistemas voluntarios. Ahora bien, hay ¿sí? una manito levantada. Dale. Carolina, adelante. Hola, buenas tardes. Una consulta, todos estos sistemas de recolección, ¿los materiales tienen que llegar siempre limpios y secos? Es una muy buena pregunta y una duda común. A ver, los materiales... Perdón, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque nosotros hacemos acá, tenemos un centro que hacemos jornadas comunitarias donde la gente nos trae residuos. Y es un tema, es un problema, además, pero aparte es como siempre la pregunta, y siempre, ¿no? La gente como que muchas veces es un poco reacia a hacer todo ese trabajo, digamos, en el hogar, de tener que traer las cosas limpias. Ahí va. Los temas vienen asociados a la gestión. Imaginen los lácteos, los yogures, ¿no? Nosotros lo vamos a tener acopiado, ya si los tenemos en nuestra casa 2-3 días, al lácteo o al yogur con un resto de yogur empieza a molestar. Entonces, los materiales plásticos en el proceso de reciclaje van a ser triturados, lavados, etc. Entonces, el tener un resto de producto no impide su reciclaje. Ahora bien, en la cadena de gestión puede empezar a causar molestia. Entonces, ¿cuál es el consejo? Es un enjuague. El primer consejo es consumir todo el producto, ¿no? Así como en el shampoo, ¿no? Cuando nos queda un resto de shampoo, le ponemos un poco de agua y lo aprovechamos hasta el final, es lo que hay que hacer. Consumir todo el producto. Después, un enjuague. No es que lo tenemos que poner ni en el lavavajilla, ni fregarlos con detergente, ¿no? Porque también vemos esos casos que
es un enjuague para que el olor no cause molestia. Y también, ¿en qué grado de limpieza? Que, por ejemplo, no chorree e ensucie otros materiales. Si yo tengo un resto de refresco, lo vacío, ¿no? Porque si ese resto de refresco después se derrama sobre el cartón que separé, sobre las hojas, va a arruinarlo. Entonces, considerando que no ensucie otros materiales, pero teniendo, esa es muchas veces en Montevideo, por ejemplo, se usa la nomenclatura seco, ¿no? El reciclable seco. ¿Y qué es seco? Si me quedaron 3 gotitas de refresco, ¿es seco o no es seco? Tenemos que ayudar a comunicar mejor, y entonces, para ser concreta, es un enjuague, para mí, en mi recomendación, los lácteos y, por ejemplo, una lata de salsa de tomate, ¿no? Pero también a esa la enjuagás y la pones en la salsa que estás haciendo. Después dejás que escurra y así lo pones en el reciclable. Importantes condiciones son desarmados, las cajas, los bidones aplastados, porque pensemos, si no aplastamos y compactamos, estamos transportando aire, entonces pensemos en la cadena que viene después. Entonces las condiciones son esas: enjuagadas, escurrido, aplastado, desarmado, y por ahí vendría. Carolina, ¿te respondí? Sí, perfecto. No, estamos bien. Alineadas. Estamos en lo correcto, porque es lo que siempre estamos pidiendo, pero bueno. Yo dije, tal vez que hay algún sistema de todos estos distintos que no exige toda esa parte, y nosotros sí lo hacemos porque además tenemos un depósito, después las cosas quedan ahí adentro, hasta que los podemos enviar a las plantas. Entonces imagínate que estabas hablando, ¿no? El tema de los residuos, de alimentos y demás es y mismo uno en la casa, no vas a no ser que vivas en el municipio B, que tenés enfrente el contenedor de reciclables, no vas todos los días al supermercado. Yo soy de Rosario, en Colonia, que exacto, no hay. O en el interior, exactamente. Todavía. Te tenés que trasladar. Entonces, tenés 2, 3 días, 4 días, una semana esos materiales en tu casa. Entonces, pero quiero ser bien clara que no es necesario esponja de éter y todo, ¿no? Es una enjuagadita para sacar el resto del producto. Y en lo posible aprovechando esa enjuagada. Entonces, esos sistemas voluntarios muchas veces son complementados con sistemas de incentivo, con sistemas de incentivo económico. El sistema de depósito, devolución y reembolso es un sistema que está funcionando en muchos países, en algunos estados de Estados Unidos, en Europa, en Australia, en América Latina todavía no está, donde uno al momento de comprar un producto paga un depósito, el cual le es retornado cuando devuelve al sistema ese envase. Muchas veces se lo identifica con máquinas, es una máquina análoga o muy similar a la máquina de la devolución del envase retornable. Son máquinas similares para lo que son envases descartables, pero que uno devuelve, y ahí le devuelven el monto del depósito. Son sistemas que funcionan tanto con la tecnología de máquinas como manualmente, como el sistema de retornables. Cuando vas a cualquier almacén, muchas veces no tiene un come envase, sino que te hacen un ticket de cuántos envases trajiste. Lo mismo es el sistema para los descartables. Lo que tracciona la recuperación en estos sistemas es ese depósito, esa devolución de aquello que pagaste al momento de comprar. Y acá capaz que, perdón Mari, solo para la diferencia con el sistema retornable es que no se rellenan, estos se recolectan para reciclaje. Exactamente, exactamente. Entonces te devuelve la plata como en el retornable, pero el destino es otro. Claro, lo que tienen estos sistemas que han sido probados, que tienen niveles de recuperación de materiales muy altos. Entonces se alcanzan rápidamente, en 1 o 2 años de instalado, se alcanzan niveles de cerca del 90% de aquellos materiales y aquellos envases alcanzados. Y ahí empezamos con para cuáles sirven estos sistemas. En general para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de PET, de vidrio, para las latas de aluminio, y hasta ahí. Después, y algunos también larga vida, para algunos envases larga vida también hay experiencias de uso. Pero entonces, son sistemas, digo, complementarios a la selectiva, porque por ejemplo no reciben celulósicos, no reciben otros tipos de plástico, y bueno, y algunos envases
por ejemplo, con productos de alimentos, o sea, las latas de alimentos no las reciben, las latas de, las botellas de PET de aceite o de algún otro alimento no los reciben. Entonces, esto es como se ha usado históricamente a nivel mundial este tipo de sistema. No quiere decir que la tecnología avance o que se avance en los materiales alcanzados. Mari, para dos cosas. Hay una preguntita, ahí va. Y antes de darle la pregunta, Alemania fue el primer país en implementar esto porque tenía desde el gobierno exigencias muy altas de recuperación que con los demás sistemas no estaban llegando. Cuando se logró implementar esto, que es costoso, ¿no? También tiene toda una lógica por detrás costosa generalmente lo financian las empresas que vuelcan los envases al mercado. Es ley de responsabilidad extendida, y lo financian, esto no es financiado generalmente por los gobiernos locales en ningún país, sino por las empresas porque se aplica este concepto, ¿no? Y ahí hay distintas soluciones, solo te complemento, ya te doy la palabra, Alejandra, dependiendo de la normativa de cada país, dónde son colocados estos sistemas de recuperación. En Australia, por ejemplo, que no hay una obligación de que el supermercado tenga espacio para estas máquinas, no está obligado, hay puntos, estaciones en espacios públicos con estas máquinas donde te devuelven el reembolso. En otros lugares, como en Uruguay, está la obligación de que el retailer o quien vende los productos tenga espacio o destine espacio para la recuperación, esté obligado por ley a instalar, sea un sistema manual o automático, pero que esté obligado a recepcionar los residuos de envases de los productos que vende. Entonces, ¿qué hay por detrás de todo esto? Hay una cuantificación de unidades. Estas máquinas no solo que clasifican por tipo de material, atrás el back de estas máquinas clasifican y compactan los distintos tipos de materiales que reciben, sino también cuentan. Hay todo un sistema informático y de seguridad de cuantificar cuántos envases son retornados, porque hay una cadena de pagos asociada no solo al consumidor, sino después al que lo gestiona, al que lo valoriza y demás. En forma muy sintética. Alejandra. Y un poquito, algo lo mencionó María y tú, pero concretamente era, ¿qué países lo tenían implementado? Hablaron de Alemania, hablaron de Australia. Ahora, tú, Mariana, dijiste algo de que en Uruguay habría algo de esto, o que la responsabilidad, no me quedó claro eso, y cómo es la cadena de pagos, o sea, quién se hace responsable, quién paga, y porque ahí veo que tiene como un tarjetero. Lo consulto concretamente porque el año pasado en un curso de responsabilidad y cambio social se hablaba de todos estos como carencias, digamos, a nivel Estado, y qué soluciones se daban, pero que no involucraran al Estado, o sea, que uno no dependiera siempre del Estado, sino que se fueran iniciativas privadas, y yo había propuesto un sistema así, pero bueno, en definitiva lo que proponía era que la intendencia, en la medida que uno no está generando tanto residuo en la calle, que eso como que se excompute y tengas un descuento en los tributos domiciliarios. Y bueno, lo que se me explicó es que en definitiva terminaba siempre involucrando al Estado de una u otra manera, aunque fuera indirecto. Me gustaría terminar de entender cómo es el sistema, quién hace el pago, o dónde es que el usuario, en este caso ese muchacho que está tirando los residuos ahí, cómo se le reintegra, y si en Uruguay hay algo concreto de esto. Dale. Gracias por tus preguntas, porque uno intenta ser sintético y tus preguntas ayudan a ampliar. Lo primero es, en países en los donde está presente, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, se acaba de aprobar en España, en Australia y en algunos estados de Estados Unidos, en Massachusetts y en algún otro más. Ahí está funcionando, pero en algunos lugares desde hace más de 20 años. O sea, esto no es un sistema nuevo. ¿Quién lo financia? En general está asociado a la responsabilidad extendida al productor, y entonces es un sistema donde las empresas que ponen productos en el mercado lo financian, quiere decir que costean todo lo que implica la recuperación de materiales por este sistema. En Uruguay es una de las alternativas, como lo hizo público el ministro de Ambiente, se está estudiando y se está proponiendo que exista
como parte del nuevo plan de envases, un sistema de recuperación de depósito-reembolso, y entonces, ¿cómo se financia el sistema cuál es la ecuación de costos? Por un lado, están los costos operativos y de inversión, de implementar todas las máquinas y los sistemas de recuperación, y lo que viene después, ¿no? La clasificación, el enfardado, etc. Todo tiene un sistema de costos. Además, hay un ingreso por la venta de materiales que cubre una alícuota. La diferencia es cubierta por las empresas abarcadas por este sistema, ¿no? Entonces, Y vos, claro, ahí cuando vos comprás una lata de refresco, estás pagando $1 la lata, ponele, no te das cuenta, pero lo tenés ahí incorporado. Cuando vos la llevás, te devuelve ese peso. Entonces vos como consumidor estás incentivado a ir y retirarlo. Entonces, en verdad, el sistema recibe por esa plata cuando vos la compraste y después te lo devuelve, pero tiene sobre costos extra que son los que pagan las empresas. Tiene esto una lógica un poquito perversa, Mariana, no sé si que claro, al sistema en verdad le conviene que no devuelvas porque se queda con tu peso que ya pagaste. No, claro, entonces, ahí con que eso se soluciona en general muchas veces con el monto del depósito. El monto tiene que ser tal que te motive a ir a devolver, llevar. ¿no? Entonces, vos como consumidor pagás. Y lo otro que particularmente se propone cuando se piensa en estos sistemas es que en el ticket esté explícito cuál es el monto del depósito. Así como en los retornables a vos te dicen tantos pesos de envases, en estos, entonces vas a... Estos sistemas rápidamente el usuario los entiende porque vas y te rechaza. Este envase no está comprendido, no me va a devolver el depósito porque no está dentro del sistema. En general, cuando se implementa, todos los tipos de envases a los cuales, por ejemplo, de bebidas abarcados, están obligados a sumarse. Están obligados a sumarse al sistema, entonces todas las empresas que ponen cierto producto en el mercado están en igualdad de condiciones a la hora de competir. Y por Pero otro pagan lado, en forma de alícuota, o sea, según porque la máquina en el momento no identifica si es de la Coca-Cola o si es de la Pepsi, por ejemplo. eso Pero es parejo, es a todos por igual. Y en general, Pero igual, los productos que están abarcados por el sistema se los identifica en la etiqueta. En todos lados del mundo tienen un sello que dice, este está en el sistema de depósito-reembolso. Entonces, y generalmente estas máquinas o lo que viene después puede tener, depende de la complejidad del sistema y los costos que quieran pagar, en verdad tienen lectores ópticos, todo lo que es inteligencia artificial, y clasifican perfectamente hasta por marca, si querés, y puedes decir, mirá, llegaron tantos, porque después cada empresa tiene que reportar sus rendimientos, ¿no? Esto está todo respaldado por un sistema de información donde las empresas declaran cuánto vierten al mercado, después se cruza la información de las unidades recuperadas, y tiene su robustez porque estamos hablando, en definitiva, de mucho dinero, porque son muchos envases puestos en el mercado y con el valor del depósito. Entonces, el sistema de seguridad, de manejo de información y de dinero es bien robusto para que funcione adecuadamente y no haya fraude, etc. Perdón, Gracias. ¿puedo hacer un par de comentarios? Claro. Uno era el tema del costo. En muchos países también lo que hacen, o sea, por esto que mencionabas de que les conviene que no lo devuelvas, en muchos casos es, si vos no lo devolviste, lo recaudado va para el sistema, para seguirlo fomentando. No es que, perfecto, claro, sí, sí. no es que el supermercado o el local se lo queda, sino que No, eso seguro. claro, lo recaudado por no devolverlo va al sistema. Y esto es un punto que me parece que, digo, que es como que va en contra o no, y decís de la economía circular y demás. Esto precisa muchas veces una etiqueta, como mencionaban, para reconocer qué material es y cuánto se va a cobrar. Y, por ejemplo, cómo choca eso con un ecodiseño, como puede ser la botella de Salus, sin etiqueta. Y ver que ahí qué se hace. Si se pone esto, Salus tiene que sacar esa botella y volverla a poner una etiqueta para que tenga el logo de entrar en el sistema. Está, simplemente como un comentario, decir, a veces las cosas extrañas que pueden haber, que esto va a ser mejor, efectivamente, porque se va a recuperar más, pero va en contra de ese otro concepto del ecodiseño de la botella.
Totalmente, son de las primeras barreras que aparecen, porque necesariamente este sistema necesita de un código de barras o similar para identificar el envase. Entonces, y en general eso está en el cuerpo, no en la tapa como podría ser el caso de la identificación. Entonces sí, hay que hacer esos análisis, hay que hablar y bueno, y ver cuál es la mejor opción. Sí, igual ahí Em, se pueden se pueden desarrollar. La de salud tiene grabada, o sea, tiene forma la botella y bueno, justamente, bueno, capaz que ese etiquetado en vez de ser papel, o sea, creo que ahí está el ecodiseño, ¿no? Salir un poquito de la caja y decir, bueno, olvídate el papel, a ver qué otra cosa puedes inventar para esto. En la tapa, en la tapita, no sé. Bien, iba a hacer el mismo comentario que decía María José, y les quería proponer, no sé si quieren hacer un corte o prefieren seguir, porque estaba Hay como una planeado. pregunta, creo, de Marcelo, si quieres antes del corte. Claro, sí, por eso, capaz que vamos con la pregunta de Marcela, después hacemos un cortecito y a los 5 o 10 minutos reenganchamos, ¿les parece? Perfecto. En realidad, más que una pregunta, es un dato anecdótico que no sé cuánto aporta en números de recolección, pero recuerdo en un viaje a Europa, creo que era en Dinamarca, que muchos jóvenes se dedicaban a recoger las latas que andaban por ahí para generarse un dinero extra, ¿no? Insisto, no tengo mucha idea de cuánto aporta esto en porcentaje de recuperación, pero probablemente no sea menor, porque es una buena manera, digamos, de generar una diferencia de dinero. O sea, que no es solo el propio comprador que la devuelve, sino que hay como otra población que está generando una diferencia y devolviendo esos envases, ¿no? Ahí va. Ahí, ¿qué sucede? Estos sistemas tienen como distintas concepciones a nivel de las distintas experiencias. Algunos solo abarcan las bebidas de consumo rápido. Por ejemplo, en muchos países el vino o un whisky, que uno lo consume en un largo tiempo, muchas veces no están alcanzados por estos sistemas. Y en varios países está pensado para ese consumo casual, ese consumo que yo lo hago on the go, que se dice, bueno, en la calle o cuando me estoy moviendo, y entonces hay veces que queda en la vía pública y es recuperado de esa manera. Pero en muchos países funcionan como complemento a la recolección selectiva que funciona en el hogar, y entonces que sí, seguro, en tu casa separas los materiales, y después cuando no estás en tu casa los devolves en sistemas como este. Entonces, lo bueno cuando uno diseña para un país es adecuarlo a la realidad local, ¿no? Y entonces en Uruguay se aspira a ampliarlo y ampliarlo a todo tipo de bebidas alcohólicas, independiente, por ejemplo, de cuándo las consuman, en qué tiempo, ampliarlo lo más posible a todos los refrescos, los tipos de aguas y demás, para justamente una vez que se hace la inversión en implementar todo esto, que la recuperación sea la mayor posible. Entonces, todo eso es un desafío, y como decía hoy, sería la primera vez que se aplica en América Latina, no existe. Uruguay sería pionero en eso, y entonces también, ahí es la ventaja y también el hacer experiencia de las realidades de la región, ¿no? Y bueno, que son bien distintas a lo que puede ser un país nórdico o demás. Y también este sistema, bueno, ustedes en el encuentro que viene van a hablar de inclusión social, pero bueno, ¿cuál es la inclusión de clasificadores y clasificadoras y personas en lo que pasa después de la máquina o que el comercio recibe? ¿Cómo incluyo a otras personas? ¿Qué mano de obra genera? ¿Y en qué etapa de la cadena intervienen? Y ahí hay oportunidad, mucha oportunidad, porque imaginen que en cada almacén, en cada supermercado a nivel país, van a estar recepcionándose envases que van a tener que moverse a un punto de acopio, que después va a un centro de conteo, que después va a una planta de consolidación, y entonces salen los materiales. Entonces, la cadena de valor es
es una oportunidad para integrar mucha mano de obra. Pero nos invitaban a ir a un corte, nos está quedando mirar justamente hablar un poquito de clasificación, de sistemas de clasificación, y después empezar a poner la lupa en cada material. Si les Bien. parece, vamos. Capaz que hacemos un cortecito medio corto, tipo 5 minutitos, así podemos abarcar todo el contenido. Dale. Nos vemos en 5 entonces, y 25 y 26 estamos de vuelta. Bien, gracias. Nos vemos en 5. Gracias. Redondear. Digamos, como para dejar una idea clara de estos sistemas de recuperación, es que suelen ser, como decía, complementarios, porque por sí solo, para alcanzar las metas que se plantean por parte del Ministerio de Ambiente, lo que identificamos que básicamente necesitamos de los dos sistemas. ¿Por qué? Por un lado, podríamos plantear recuperar todos los materiales con un solo sistema de circuito limpio, lo que, como les decía, es de lento crecimiento, y entonces en las metas de valorización no se alcanzan únicamente con sistemas de circuito limpio voluntario. Y por otro lado, solo con sistemas de depósito reembolso tampoco, porque no abarcan todos los materiales, sino que abarcan solo algunos de ellos. Entonces, la bondad de la combinación permite al principio tener un rápido crecimiento y avance en recuperación de los materiales por depósito reembolso. Disculpen. Y en el largo plazo se va sosteniendo el crecimiento por adhesión y de la recolección selectiva de circuito limpio. Y así abarcar la recuperación, no olviden, de la recuperación de las metas, para alcanzar metas globales, sino también por materiales. Entonces, en esta cadena de gestión, en esta cadena de valor, ¿qué pasa después de la recolección? Viene la clasificación. La clasificación y el acondicionamiento por tipo de materiales. Esto se puede dar a nivel manual o automático, claramente depende de las escalas, del porte de las plantas que quiero tener. En Uruguay tenemos amplia experiencia en funcionamiento de plantas manuales, hay 4 en Montevideo, 4 en Canelones, en Trinidad, en Rocha, en Maldonado, en varios lugares hay plantas de clasificación manual. Para que tengan una idea, en general procesan en el entorno como máximo unas 5 toneladas por día, trabajan alrededor de unas 30 personas, y se trata de que la fracción reciclable, que en general llega en conjunto en una bolsa, se dispersan los materiales sobre una mesa de trabajo, y cada clasificador tiene a su cargo la recuperación de algún material. Y entonces manualmente se van separando los tipos de plástico, los papeles, los cartones, los tipos de metales, etc. Y luego esos materiales ya separados se enfardan para ser compactados, para disminuir volumen, y así ser luego vendidos para insertarse en procesos de reciclaje. Cuando estas operaciones se hacen a mayor escala, quiere decir, cuando queremos procesar 100 toneladas día, o más, ya los procesos manuales se vuelven operativamente muy costosos, porque precisaríamos muchas personas, entonces en general se migra a procesos automáticos o semiautomáticos, donde se apoya esa separación, si bien siempre intervienen personas retirando impropios o haciendo una segunda reclasificación, se clasifican los materiales en forma automática, y ahí se apoyan en sistemas de separación por densidad, para los tipos de plásticos, por aire, separadores ópticos, separadores por centrifugación. Ahí va a depender, justamente con el mismo objetivo, separar los distintos materiales que luego son enfardados y insertados en procesos de reciclaje. Que hoy en día, por ejemplo, las plantas manuales existentes en Uruguay tienen una eficiencia de recuperación que está en el entorno del 30%, en algunas se llega a un 40%,
quiere decir que de todo lo que entra, la mitad o más se rechaza. ¿Y por qué se rechaza? Y ahí las variables son varias. Por un lado, la calidad de lo que llega, ¿no? La calidad en que la ciudadanía separa sus materiales, y también otra variable fundamental es la salida que tienen esos materiales. Aquellos materiales que no pueden ser insertados en procesos de reciclaje, que pueden ser vendidos o insertados en el país, también son rechazados. Entonces, aquellos materiales que no tienen una cadena de valor instalada, forman parte del rechazo. Entonces, muchas veces se ponen en el mercado materiales que son potencialmente reciclables, pero la realidad local no permite que suceda. Entonces, ahí tenemos ejemplos muy variados, dependiendo del material, que ahora cuando entremos en cada uno de ellos, no voy a explayarme acá, los vamos viendo. ¿Qué pasa con las plantas semiautomáticas? Tienen capacidad de aumentar esa eficiencia de esos materiales que son de interés, se recuperan en mayor cantidad, y podemos llegar a un 50, a un 60% de eficiencia de recuperación. Con los mismos desafíos, aquellos materiales que después no pueden ser insertados, en general no se recuperan. Y está bastante atado a la calidad del material de ingreso, ¿no? Al sistema de gestión que implementaste antes. O sea que... Exactamente, sí, estrechamente vinculado. Y ahí me da pie para decir que estas plantas en general están asociadas a circuitos limpios, donde hay una separación en origen. Exacto. Que sea buena o mejorable, pero que tiene intrínsecamente asociado una separación en origen. Después aparecen otras alternativas que clasifican y recuperan materiales de circuito sucio. Y hablamos de plantas de tratamiento de materiales que claramente tienen otro porte, otra escala. Imaginen que ya hablamos de miles de toneladas diarias a procesar. El circuito, pensando en Montevideo, ¿no? Pensando en Montevideo, hoy en día las plantas manuales procesan 12, 15 toneladas por día. Una semiautomática se dimensiona con capacidad en el entorno de las 100 toneladas día. Una de recuperación en base a circuitos sucios, estamos hablando de 1000 toneladas día, ¿no? Para que tengan el porte de planta que hablamos. Y lo que sucede es que si bien muchos de los materiales de envases pueden ser recuperados en plantas de circuito sucio, su calidad es mucho menor. Entonces, se limita también en qué procesos de reciclaje podemos estar insertando estos materiales. Por ejemplo, un plástico que requiera calidad alimenticia, para su reincorporación en un nuevo envase de un alimento, de una bebida, necesariamente tiene que proceder de un circuito limpio. Es muy, muy difícil alcanzar un RPET o un PET recuperado con calidad alimenticia proveniente de un circuito sucio. Entonces, ¿estas plantas son capaces de recuperar materiales, las que trabajan con circuitos sucios? Sí. Lo que sucede es que la recuperación es de mucho menor calidad, y materiales como un celulósico, como un cartón o un papel, imaginen que mezclado con yerba, mezclado con aceite, mezclado con otras cosas, la recuperación es bajísima en plantas de tratamiento de materiales. ¿Para qué sí se utiliza? Baja, ¿eh? O sea, Sí, baja. sí. Sí, muy, muy baja. Reciclable no es nada. Exactamente. ¿Para qué se utilizan estas plantas? En general están asociadas con una valorización energética, tanto del material reciclable, o lo que llamamos materiales reciclables con alto poder calorífico, o materiales como orgánicos, que también pueden ser valorizados energéticamente. Entonces, procesar la corriente mezclada viabiliza la inserción la inserción de residuos en valorización energética, aprovechando su poder calorífico. Requiere que, para eso, luego de que es separada una planta de tratamiento de materiales, se le agregue, que creí que acá tenía fotos, pero se ve que no me quedaron, no, se le agrega un proceso de tratamiento para la producción de ese combustible derivado de residuos. Cuando hablamos de valorización energética de residuos, tenemos que producir ese combustible. Entonces eso se hace a través de trituración, de mezclas, de homogeneización,
para asegurar ciertas características de ese combustible que estoy produciendo, que en general se utiliza para sustituir combustibles fósiles en industrias como una cementera o una industria en particular. La particularidad de cuando hablamos de bio-CDR, o sea, bio, la parte orgánica de combustible derivado de residuos, es que hablamos de la parte renovable de un combustible derivado de residuos. Entonces eso cada vez en el mundo se está utilizando más porque justamente está sustituyendo un fósil con un material o con un combustible renovable, que es la parte orgánica de los residuos del hogar. Carolina, tenés una pregunta. Sí, no, agregando a eso, comentar que yo visité una fábrica en Alemania, una cementera, donde habían logrado con los quemadores un 95% de sustitución del combustible del fuel oil, ¿no? Y era todo un sistema enorme de recolección, que también lo vimos, y de separación, y bueno, o sea, hacían como chips de basura para después almacenar, y eran como tres o cuatro corrientes diferentes. La verdad que yo cuando lo vi, era como... Hay calidades de SDR, exacto, tal cual. Qué bueno que fuiste, que demás. Sí, puedes tener distintas calidades según la cantidad de humedad, según la cantidad sobre todo el poder calorífico es lo que más les importa, porque más, claro. Entonces se puede refinar, el proceso final ahí para el CDR puede... Sí. Claro. Pero bueno, nada, eso, 95% de sustitución, increíble. Tremendo, Lo vi con mis propios ojos. Claro, digamos que el estado del arte en general prioriza el reciclaje, ¿no? Entonces la solución prioriza el circuito limpio, porque pensemos en términos de economía circular. Si yo el envase lo aproveché energéticamente, ni que hablar que los que son derivados de petróleo como los plásticos estoy emitiendo, ¿no? La huella estoy sustituyendo un fósil, pero también estoy emitiendo. Y cuando pensamos en términos de economía circular, queremos que un material siga siendo y sirviendo para lo que fue. Entonces, por ejemplo, a la hora de fabricar, y siguiendo con el envase de PET, que es como un lindo ejemplo, la recuperación de ese PET para poder convertirlo en un nuevo envase, requiere de esa cadena de circuito limpio. ¿Qué ventajas tiene esto de aprovechar energéticamente? Ni que hablar eso, sustituir un combustible fósil por esta energía, ni que hablar que libera espacios en los rellenos sanitarios, ¿no? La forma de gestión es no estoy ocupando esos terrenos. Pero tengamos presente algo que mencionaba hoy al principio del Plan Nacional. Está previsto que al 2032 la meta de valorización sea de un 85%, pero la mínima de un 50% de reciclaje. Entonces, esta es una solución, sí, pero no es la única, tiene que ser complementada con... Y entonces ahí es cuando hablamos de sistemas integrales, digamos, que presentan varias soluciones. Entonces, ahora nos vamos desde la mirada de cómo recuperar a los desafíos que presenta cada material. Cada uno de estos envases y los materiales de envasados, cada material tiene su realidad y su realidad en el país. Si nosotros hoy les contaba que estábamos en el orden de las declaraciones de los últimos años, hablan de unas 80.000 toneladas por año de envases, si a eso le sumamos materiales de envasados que hasta ahora no estaban incluidos en esas declaraciones, el film, la bandejita, etc. Y si le sumamos el crecimiento, proyectamos el crecimiento y demás, y algunos supuestos de subdeclaración, es que estamos hablando del entorno de que hay que gestionar, o mejor dicho, que se ponen en el mercado en Uruguay a nivel de todo el país unas 90.000 toneladas por año. Que debemos recuperar como país, desafiados a recuperar en el año 2025 el 50%. O sea, 10 veces más de lo que estamos recuperando hoy. O sea, el salto en unos pocos años tiene que ser muy, muy significativo. Entonces tiene que ser es muy ambicioso, pero tiene que llegar a toda la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la realidad por material? Les decía, los principales materiales puestos en el mercado, tenemos el vidrio, en la cuarta parte en peso es vidrio, seguido por el PET, papel y cartón, y después otros materiales como el polietileno de baja, los materiales ferrosos, el polipropileno, el de alta, multilaminados, etc. Entonces, si entramos a mirar cada uno de ellos, y el vidrio es un material que nos
nos preocupa a todos, ¿no? Porque es un material que es noble, que es infinitamente reciclable, si está la cadena instalada para su recuperación y su reciclaje. La realidad es que hoy, en el país, lo que se está reciclando de vidrio es muy bajo. ¿Por qué? Primero que nada, entender que tenemos que como meta recuperar para el año 2025 8.000 toneladas por año, que las formas que podemos recuperarlo a la hora de planificar una nueva recuperación puede ser por una recolección selectiva dedicada, quiere decir envases específicos para vidrio, porque en general no se lo mezcla el vidrio con otros materiales porque se rompe, y entonces después en las plantas de clasificación es un riesgo estar separando con vidrio roto. Entonces, los modelos muchas veces van por una selectiva dedicada específica para vidrio, o abarcado por sistema de depósito, devolución y reembolso. Las botellas de vidrios pueden ser devueltas en ese sistema. La realidad hoy en Uruguay es que la valorización que está sucediendo es por Arenas de Vidrio, que es un emprendimiento que tiene una capacidad de procesar, según conversaciones que he tenido oportunidad de tener con Ana Paula de Arenas de Vidrio, la capacidad tope sería de procesar unas 3.000 toneladas por año, o sea que no daría abasto con procesar todo el vidrio que necesitamos recuperar, hay que viabilizar otros sistemas. Y está ocurriendo también que ciertas empresas están exportando vidrio para reciclaje en el exterior. Entonces, con una mirada de vuelta de economía circular, ¿qué está haciendo Uruguay? Es un sumidero de vidrio, estamos enterrando vidrio, porque no tenemos capacidad de fabricar envases de vidrio. En vidrio, que era la única empresa que estaba haciéndolo, cerró hace un tiempo. Entonces, todos los envases que entran al país, o que se comercializan en país, se importan. Y, por otro lado, no estamos produciendo, y tenemos un bajo reciclaje del vidrio. Y aquello que estamos logrando valorizar está yendo para otra cadena de valor, como puede ser la construcción, con arenas de vidrio, ¿no? Con baldosas u otros materiales. Entonces, son ciclos, como que decimos, que están abiertos. Si uno mira en el Plan Nacional de Residuos, en el documento, está planteada la capacidad instalada hoy en Uruguay de quiénes lo están haciendo y qué están haciendo con operaciones en vidrio, y ahí tenemos varias empresas que clasifican, acopian, exportan. Particularmente hoy estamos exportando, estos son datos a 2020, unas 3.000 toneladas de vidrio. Entonces, de las 8.000 que nos plantea la meta para el 2025, tenemos que más que duplicar su recuperación y su inserción en cadenas de reciclaje. ¿Vale o es válida el reciclaje en el exterior? Sí, por supuesto que sí. Si uno lo mira en una forma más integrada, como decía, en esa cadena de valor, quizás es muchísimo más conveniente la fabricación y el reciclaje a nivel nacional. Pero bueno, eso hoy no está ocurriendo. No, y podría haber alguna iniciativa que es más caro de lavado y demás, que hubo algunos estudios que lo intentaron, pero claramente sí juntas mucho. Si no es muy caro todo el sistema de recolección, por eso un DDR, si juntando cantidades, podría llegar a habilitar alguna otra cosa, pero... Sí, ni que hablar que estaba todo esto refiriéndonos a un envase descartable, ni que hablar de la retornabilidad, ¿no? Y el reuso como primera opción. Y sin duda que podés llegar a usar 10, 12 veces un envase. De hecho, las experiencias de exportación de vidrio son de envases retornables que se sacan de uso, y entonces las empresas lo tienen adecuadamente clasificado, porque ahí empezamos con los desafíos del reciclaje del vidrio, la clasificación por color. Para volver a hacer una botella del mismo color tiene que estar adecuadamente clasificado y demás. Pero bueno, eso hoy está, estas experiencias que vemos de FNC y de depósito pedernal son exportaciones de vidrio de envases que fueron retornables y se sacan de circulación. Entonces, ¿qué más? Segundo material en peso puesto en el mercado,
el PET, como el fue identificado con el código 1. Acá en la diapo anterior del vídeo me salteé que es bueno que todos usemos el mismo código de color para identificar los distintos materiales. Para eso Uruguay tiene la norma UNIT 1239, que ya tiene como 5 años, que al vidrio lo identifica con blanco y a los plásticos con amarillo. Entonces a la hora de pensar en separación en origen e identificar colores, es bueno seguir esta norma. En general, los envases de PET están identificados con el 1. Y bueno, ¿qué desafíos presenta? Para el año 2025 debemos lograr una valorización de este material de unas 7.000 toneladas por año, que puede ser recuperado por sistemas de selectiva o por sistemas de depósito reembolso. Tiene bueno, también las necesidades de clasificar el material por color, ni que hablar, y es un material que puede ser valorizado energéticamente como combustible derivado de residuos. La realidad del PET en Uruguay, bueno, acá esto no vamos a entrar en detalle, pero están la capacidad instalada de las distintas empresas que hoy procesan, acá están todos los tipos de plásticos, y bueno, particularmente las empresas que procesan PET. Mari, bueno, sí. ¿Cierra la capacidad instalada con la meta 35? Ahí va, ese es un buen punto. En Uruguay, lo que nos pasa con el PET es que tenemos capacidad ociosa. Tenemos capacidad ociosa, y particularmente en Ecopet, que es la empresa que clasifica, tritura y prepara las escamas de PET para exportación. Lo que tenemos es el circuito o la cadena de valor del PET abierta. No se cierra el circuito en Uruguay. ¿Por qué? Porque no tenemos una resina de RPET que se fabrique en Uruguay, que pueda ser utilizada con calidad alimenticia para hacer una nueva botella. Entonces lo que pasa hoy en el circuito es que estamos exportando PET y estamos importando resina de PET, de RPET, con calidad alimenticia para fabricar nuevas preformas. Eso, ¿por qué? Porque los niveles de recuperación que tenemos hoy son muy bajos y no motivan a que empresas se instalen en el mercado. Esto claramente está en proceso de cambio, porque si con estas nuevas metas van a haber mucho mayores recuperaciones de PET, y entonces es muy posible que se logre hacer toda la cadena en el Uruguay, que se instalen empresas de hecho ya hay empresas que están estudiando esa instalación. La tuvimos, fue una capacidad, de hecho se perdió, estaba LEV hace ya unos años, 5 años o más atrás, que tenía esa capacidad de fabricar el RPET, y bueno, y se fue del mercado. Pero entonces, en el material, el plástico, que es de los que mejor capacidad tenemos esa cadena abierta. ¿Qué pasa con otros materiales? Bueno, los celulósicos, digamos que, recuerden que hoy les comentaba que las 2/3 partes del material que se recupera, de ese 5%, son materiales celulósicos. O sea, básicamente procesamos mucho papel y cartón. Hay capacidad instalada en el país para no solo reciclarlo, sino que fabricar nuevos productos, papel higiénico, servilletas, cajas, etc. Eso pasa en Pamer, en Ipusa, y en otras, se me viene a la cabeza Maple Vila, etc. Empresas que hacen hueveras u otras cosas. Entonces, tiene necesariamente la forma de recuperación es por circuito limpio, por selectiva, porque como decía hoy, los líquidos, la yerba, los orgánicos dañan los celulósicos y le bajan muchísimo la calidad. Entonces, para fabricar nuevos productos celulósicos es necesario el circuito limpio. Y bueno, puede ser de un circuito sucio podemos recuperar solo un 10% de los celulósicos para aprovechamiento energético. Acá queda el listado de, bueno, las distintas operaciones que hacen las empresas que tienen capacidad, que están instaladas hoy en el país. Para ir más ágil, porque ya nos queda poco tiempo, les dejamos acá también la realidad del polietileno de baja. Por ejemplo, algo que cambió significativamente la recuperación del polietileno de baja fue la ley de bolsas, que hace unos años
ya no me acuerdo, fue 2018 la ley de bolsas, Sí. que por ley estableció que las bolsas camisetas que se utilizan para transportar productos tienen que ser o compostables o hechas a partir de material 100% reciclado. Entonces eso traccionó, justamente porque había una demanda de polietileno reciclado, recuperado para fabricar nuevas bolsas, y eso hizo que aumentara la recuperación del polietileno. El polietileno, bueno, está presente en el film, en muchos envases, en las fundas, demás. En general se recomienda su recuperación por selectiva, pero puede ser también aprovechado energéticamente. En la primera tabla que mostraba del PET, ahí también tienen las capacidades instaladas de polietileno de baja y de los demás plásticos. Entonces, hoy la recuperación de polietileno de baja densidad es muy baja, estamos muy lejos de la meta, entonces claramente tenemos que mejorar en ese sentido. Aquí, sí, estoy bien, perdón que voy y vengo porque por un momento me confundí. Otros metales, bueno, otros materiales como los metales ferrosos, ustedes saben que en Uruguay está la empresa Yerdol-Aisa, que fabrica materiales de hierros y aceros para la construcción y demás, y el 100% de su materia prima es chatarra recuperada. Entonces, tenemos una capacidad de recuperación de todos los metales ferrosos instaladas en el país, funciona bien, está bastante atomizado a nivel de todos los departamentos, y de hecho hay una ley que prohíbe la exportación de hierro en el Uruguay, solo se exporta hierro de barcos que están en zona franca o en la bahía, pero solo esa chatarra puede ser exportada, toda la demás tiene que ser insertada en la fabricación de productos para de Yerdol-Aisa para la construcción. Ahora, a Gerdau-Aisa de envases de hierro le llega casi nada, básicamente le llegan garrafas y cosas más voluminosas, digamos, que juntan. Autos, claro. No. Exactamente. Pero bueno, la hoja lata, como presente en muchos envases de alimentos, podría llegar. ¿De alimentos o de productos? ¿No? De limpieza, de limpieza. De cosmética y demás. Acá están los chatarreros, digamos, quienes se dedican a acondicionar y a recolectar la chatarra. Los metales, cada uno de los metales tiene su gestión. Diferenciamos los ferrosos de los no ferrosos, pero dentro de los no ferrosos, el aluminio, el cobre, el plomo, cada uno es un material distinto y su valorización es bien distinta, similar a lo que pasa con los plásticos, haciendo una analogía. Hoy la recuperación y la valorización de polipropileno es muy incipiente, en algunas maderas plásticas se está utilizando, pero debemos de mejorar. De vuelta, la capacidad instalada en el país es baja, pero porque hay una baja demanda además de esos materiales fabricados. Recordemos que para que la cadena de valor funcione tenemos que comprar o utilizar esas maderas plásticas o material fabricado a partir de materiales reciclados. Justamente esa demanda tracciona la recuperación. Y bueno, en el polietileno de alta pasa algo similar. Tenemos otros materiales que empiezan a hacer combinaciones de materiales y ahí desafían los procesos de valorización, como pueden ser los multilaminados, que en general están compuestos por celulósicos, por algún tipo de plástico y algunas veces con una lámina de aluminio, y entonces pensar en separar cada uno de esos materiales requiere de procesos muy, muy costosos, y muchas veces su valorización es fabricando placas o maderas compensadas y que se utilizan como sombra, como recipiente de residuos, como tableros, etc. De nuevo, estamos lejos, la valorización hoy es muy baja en términos de cumplimiento de meta, y hay que incrementar la capacidad instalada y la recuperación.
Hoy el aluminio, como otro metal particular presente en los envases, en Uruguay no se está aprovechando el envase de aluminio para fabricar nuevo envase en Uruguay, sino que se exporta, se acondiciona en Uruguay, se clasifica, se enfarda y se exporta mayoritariamente. El proceso de recolección puede ser por selectiva o por sistema de depósito-reembolso, es posible los dos. Y bueno, también otros productos cada vez más menor presente en cantidad en peso, representando solo casi un 2%, como es la espuma, el poliestireno de baja. Acá muchas veces estos materiales son utilizados a la hora de vender el producto en una roticería o demás. No olvidar que le aplican a este y a otros materiales la minimización en términos de la racionalidad de uso, el no abuso de estos tipos de materiales. Eso es como Tranquila, manita. Ya les digo que estoy... Estás en el horno. Bastante. Capaz que, no sé si te faltaba mucho para terminar, pero si querés vamos redondeando, porque ya estamos medio en la hora. No sé la dinámica que tenían para los grupos, quizás la podemos... Eso les íbamos a decir. No, dado que se dio como, a ver, se dio bastante intercambio en la primera parte y demás, y el tiempo, habíamos conversado con Mariana de no hacerle intercambio ahí en los grupos, sobre todo para terminar en hora. Terminando esto, los plásticos, vos tenés, los plásticos que quedan son los que hay en menor cantidad, y bueno, y generalmente son más difíciles de reciclar, digamos, son los que son más complicados y hay menos en esto, y bueno, y de hecho, pocas capacidades también a nivel nacional, digamos, para poder. Pero nosotros lo que queríamos era eso, era que vieran un poquito todo el recorrido, digamos, para también ustedes a la hora de seleccionar materiales, cuando tengan que diseñar un envase, cuando tengan que diseñar una campaña de comunicación, cuando tengan que ajustar algo en la planta, un proceso, lo que sea, tengan en cuenta qué capacidades también tenemos nacionales. Eso forma parte de pensar en una cabeza de economía circular. Yo no lo elijo porque es lindo, porque es barato, porque si no, además de esos elementos, obviamente los tengo en cuenta, tengo que tener en cuenta qué destino le voy a poder dar después que lo dejo de tener en uso. Entonces, entender cómo es la dinámica en Uruguay, que varía en muchos países. Hay países que tienen mucho más capacidades instaladas, mucho más posibilidades, otros que tendrán menos. Entender eso y empezar a ponerse esos lentes y decir, bueno, ok, vamos a hacerlo con este material. Pero este material, ¿después qué hago? Ya, si se logra eso, es un pasito. Y lo otro es que, como muchos de ustedes ponen envases en el mercado y demás, entender que los sistemas de recolección posterior, que van a tener que estar probablemente financiando, así como lo están haciendo con el plan de envase hoy y demás, tienen pros y contras, que era un poco también la idea de discutirlo en esa instancia, y bueno, y a veces es más caro, pero llegas a la meta, y que no hay nada que inventar, ¿no? Hace muchos años que se hacen en muchos lados, y siempre decimos que hay que adecuar ahí al Uruguay, a la sociedad del Uruguay, pero acá yo me pongo media, la verdad que vieron, los resultados están en la vista, cuando te cobran, cuando hay plata de por medio, la gente responde, y así ha pasado en todos los temas, la bolsa, con todo. Sí, cuando hay incentivos para hacerlo, tiene mejores resultados. Mejores resultados. Gracias, Coque, porque la verdad que quedé atoradísima. No, sí, pues bueno. No, y subrayo eso, de que esa mirada de qué estamos queriendo reciclar, ¿no? Pensar qué estamos poniendo en el mercado. Entonces, tenemos que mirar el origen, y ahí la ley y la normativa es clara en materia de promoción del retornable, por ejemplo. O sea, si vos pones un material retornable en el mercado, un envase retornable, no tenés que hacer los aportes para recuperar ese envase porque no existe ese residuo. Entonces, entonces cuando ponemos en la ecuación, o qué ingredientes ponerle a esa ecuación, qué términos, esa mirada holística, y muchas veces, además de las metas planteadas por el Ministerio de Ambiente, tenemos compromisos, o las empresas tienen compromisos propios, y entonces hay empresas que dicen, bueno, a tal año tengo el compromiso de 0% de residuos a disposición final. Entonces, ¿cómo llego a esas metas?
¿no? ¿Cómo se va a ir 0% a disposición final? Bueno, tengo que analizar, y la realidad de lo local, porque está bueno mirar el mundo, mirar la región, pero después hay que cruzarlo con las variables y realidades locales. Y como empresas podemos traccionar también esas, mirar la cadena de valor, las necesidades de esa cadena de valor, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes o mis consumidores, cómo los educo para mirar otro tipo de consumo y demás. Entonces, un poco eso, la mirada del reciclaje, pero la invitación a mirar todo el circuito y la cadena de valor de un envase. Mari, quedó una pregunta ahí de David en el chat, que decía, como un comentario, que no es rentable reciclar el vidrio, menos desde el interior, tal cual, pero puntualmente, en general los materiales, si tú incluís todo el sistema de recolección, o sea, todo lo que implica estos sistemas que les presentamos al principio de la clase y demás, nunca es rentable por la venta del material, ni el vidrio, ni los plásticos, ni papel y cartón, o sea, siempre hay que pagar por esa gestión, y por eso las empresas tienen que, o sea, se llama este principio de responsabilidad extendida, porque si fuera rentable solo por el precio del material, ya existiría un... No hubiera sucedido. Claro, ya estaría sucediendo. Lo que viabiliza soluciones en general de que se venga una empresa a instalar tal reciclaje o tal planta, son las escalas. Sí, las escalas y la reglamentación. Las escalas, si entonces con estas metas, con esta ambicionar de recuperar tantas cantidades de vidrio, bueno, se vuelve más atractivo. Ni que hablar que la gestión se tiene que financiar, que el material, como decía Coqué, per se no financia toda la cadena. Pero sí es mucho más atractivo si tengo una mayor escala y demás. No les queremos robar mucho más tiempo. Queda planteado esto de mirar en su entorno, en las realidades de qué pasa, cuáles son los sistemas que existen. Sí, perdón. No, que quizás se pueden quedar con esta consigna e ir pensándola en la semana y en los primeros minutos de la próxima clase, en los primeros 15 quizás, hacer como una pequeña puesta en común y discusión, como para aprovechar el planteo. Sí, también estaba pensando, podemos abrir un espacio en el foro que tenemos, así ahí si van pensando pueden redactar unas palabras, en el foro mismo pueden redactar algo, ponerlo ahí y la semana que viene, los primeros 10 minutos, lo podemos discutir un poco. Pero perdón, eso que dice 5 grupos, ¿es dividirnos nosotros en...? No. No, quédate con la pregunta solo, pensá un poquito en los ejercicios. Cada uno vaya pensando en una empresa y identifique el sistema de gestión en su zona y identifique los pros y contras que tiene. Perfecto, gracias. Bueno, los liberamos. Bueno, Muchas pasen gracias. bien. Gracias. Bueno, Vemos muchas el que gracias, viene. chicas. Que pasen Adiós. bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Chao.